días, queridos hermanos. Les invito a abrir vuestras Biblias en Hebreos, capítulo 11, por favor. ¿Todos tienen Biblia? Si alguien no tiene Biblia, por favor, que levante la mano para que le alcancen una Biblia. Todos tienen Biblia, capítulo 11 de Hebreos. Puedes ayudar al que está a tu lado si quizá no puede encontrar el capítulo 11 de Hebreos. Dale una mano. Capítulo 11 de Hebreos. Bienvenido a nuestro hermano Jorge Valdivieso, a nuestra hermana Juliana Chamorro. Damos gracias a Dios por su presencia acá. Sí, estábamos orando y Dios responde nuestras oraciones. Entonces, capítulo 11. Yo estaba tan emocionado, queridos hermanos, ya hemos orado por la prédica, tan emocionado de predicar por mi tocayo, que me emocioné tanto que me equivoqué. ¿Por qué? Porque como se darán cuenta en el boletín, he puesto la prédica del 4 al 5, pero hoy día en la mañana el pastor Nelson presenta su bosquejo del próximo domingo y empieza con la fe de Abraham, que empieza en el versículo 8. Entonces me tocaba predicar hasta el 7, entré en pánico, hermanos. Entré en pánico porque se trata de la palabra de Dios. Es peor que cuando uno termina de operar y se olvidó las tijeras dentro del paciente. Es más grave porque es la parte espiritual, lo trascendente. Lo trascendente. Entré en pánico, hermanos, en serio. Ivonne me dijo, bueno, ya no desayunes con nosotros y ponte a estudiar. ¿Pero qué voy a estudiar a partir de las 8 de la mañana? Pues de 8 a 9, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Si el estudio de la palabra de Dios, como ayer estuvimos en el seminario y decía que uno normalmente demora de 10 a 20 horas en preparar un sermón, y es así, hermanos. En una hora, ¿qué iba a hacer? Orar. Y esa es la fe, hermanos. La fe es cuando se te presenta producto de tu propia irresponsabilidad, porque todo lo que nos pasa en la vida, dicen que 10% es mala suerte o el azar y 90% es nuestra culpa. ¿O no es así? Amén. Era mi culpa, no era el azar, me distraje. Quizá tuve una semana muy pesada, puedo poner 1000 justificaciones, pero la verdad es que a las 8 de la mañana me di cuenta que en la prédica no era Abel y Noé, diré Abel y Enoc, faltaba Noé, nada más y nada menos el hombre que construyó el arca. Ya estoy hecho, dije, no puede dejarse de predicar Noé. Así es que por favor, hermanos, en el tríptico les pido que pongan el punto 3. Dios hablará de Noé a través de su palabra, pero vamos a hablar de Noé. Dice la fe de Noé, es el tercer punto, la fe de Noé. Y en el título no será la fe de Abel y Enoc, sino la fe de Abel, Enoc y Noé. Y en la conclusión, hacer lo que hacía Abel por el tiempo que lo hizo, Enoc por la preparación y Noé por la acción. Eso vamos a aprender hoy día, queridos hermanos, y que Dios hable a través de su palabra, para lo cual vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú en tu palabra dices que tú pondrás palabra en nuestra boca y defensa de la fe. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo habla a través de tu palabra y más aún si es una palabra predicada a tu iglesia, porque tú amas a tu iglesia, tú edificas a tu iglesia. Y te doy gracias, Señor, por este privilegio que me das y te pido perdón, Señor, también por la distracción que he podido tener en la preparación de esta predicación. Me aferro de la fe, Señor, y de que tú eres soberano sobre todas las cosas que pasan en este universo. Ponemos en tus manos esta predicación en el santo nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tratemos ayer en el seminario muy erudito, además de carismático, profesor, que se llamaba Daniel Stephen, si no me equivoco, pues decía
La prédica tiene que tener 3 características. 1, que sea una sola página. O sea, que el auditorio no esté cambiando de página. Así es que no vamos a mover Hebreos 11, hermanos, por nada. Yo voy a leer alguno que otro versículo, pero ustedes concéntrense en Hebreos 11, desde el 4 hasta el 7. Otra cosa, tiene que responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo es nuestra fe? Esa es la pregunta. ¿Cómo es nuestra fe? Porque todo el capítulo 11 trata de la fe. Y la pregunta en este caso es, ¿cómo es nuestra fe? Porque ya el pastor Nelson habló el anterior domingo de qué cosa es la fe. Y vemos que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? Dice que es la convicción de lo que no se ve. Y que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora va a hablar de ese testimonio de los antiguos. Uno tras uno van a desfilar. Y a través del testimonio de estos héroes de la fe, nos va a hablar a cada uno de nosotros cómo es la fe de ellos y cómo debería ser nuestra fe. Por eso la pregunta de hoy día es, ¿cómo fue la fe de Abel? ¿Cómo fue la fe de Enoc? ¿Y cómo fue la fe de Noé? Eso es, y vamos a responder con la misma Biblia, cómo fue la fe de estos grandes héroes de la fe. Dios quiera que cuando nosotros muramos, y quizá nos presten este local y nuestro cajón esté acá, y alguien por ahí iluminado diga, realmente era un héroe de la fe. Carambas, ese creo es el mejor epitafio, ¿no?, que podríamos tener en nuestra tumba. ¿Les gustaría que digan, este fue el mejor político del Perú, el mejor médico del Perú, el mejor ingeniero del Perú, o este fue un héroe de la fe? Escojan. ¿Qué cosa les gustaría que diga en su tumba? Algo que trascienda más allá. Y vamos a hablar de los héroes de la fe. Y en este caso vamos a hablar de mi tocayo. Por eso de repente me he emocionado y pegué los ojos en Abel para saber más de él, porque yo nunca prediqué de él. Y lo estudié a profundidad a Abel. Y realmente encontré cosas muy hermosas para mí. Y se los voy a transmitir ahora a ustedes. De lo que Dios habla al predicador, eso también dijo este profesor Daniel Stephen, ustedes no pueden hablar a la congregación si Dios no les ha hablado a ustedes primero. Es una falta de respeto, dijo. Y a través de Abel me habló. ¿Y qué me habló? Dice así la palabra. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. A veces nosotros tratamos de darle una interpretación un poco difícil y forzada a la Biblia, no lo más sencillo. Acá no dice que Abel, como dice en Génesis, ¿qué cosa era Abel? ¿Agricultor? Ganadero, pastor. Criaba ovejas, ¿no? Esa era su labor. Dice que ofreció mejor o más excelente sacrificio que Caín. Caín, ¿qué cosa era? Agricultor. No dice que Caín no ofreció sacrificio. No dice que el sacrificio de Abel fue más excelente que el sacrificio de Caín. Pero la pregunta es, ¿a qué cosa llama Dios excelente? Porque yo quiero ofrecer a Dios mis sacrificios. Pero la pregunta es, ¿a qué cosa Dios llama excelente? Eso está en Génesis. Dice 2 palabritas. Cuando Abel ofreció el sacrificio a Dios, ¿qué cosa fue lo que ofreció? 2 características de su sacrificio. Las primicias y lo más gordo de sus animales. 2 características. Lo primero y lo mejor. Eso es excelente. Para Dios es excelente que tú le des lo primero de tus posesiones y lo mejor. No que si el mes te quedó corto, ya Dios no recibe. No hay ofrenda.
¿Qué cosa pide? Las primicias. Primero es Dios. Y que le des lo mejor. A diferencia, podemos contrastar, que no lo dice de Caín, pero dice, él ofreció una ofrenda. Una ofrenda. ¿Se acuerdan de Kung Fu Panda? Disculpen que tome esta ilustración. Pero algo que me llamó de Kung Fu Panda es cuando este tigre, no sé cómo se llamaba el malo, Cairón, ¿no? Tailón, claro, era Tailón, le dice, pero si eres un panda. ¿Y qué le respondió Kung Fu Panda? Yo no soy un panda, yo soy el panda. Caín ofreció un sacrificio. Abel ofreció el sacrificio. Uno más y algo especial. Algo que sale de mi gratitud, de mi corazón, de mi fe. Si Abel viniera y le dijéramos, pasa Abel, por favor, háblales de la fe. Pero tan difícil de entender es la fe, tan complejo. Uno se sumerge y profundiza en la fe y nunca llega al fondo. Y él diría, es fácil. La fe es ofrecer tus primicias y lo mejor de lo que tienes. Listo, y se va. ¿Qué dice acá? Por la fe ofreció Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Se entendió o no? ¿Amén? Les sigo explicando entonces, ¿no? Porque no, me parece que no han entendido todavía. ¿Qué pasó? Que Caín, cuando vio esto, que Dios se congratuló de las ofrendas de Abel, ¿qué pasó con su rostro? Decayó, le entró la envidia. ¿Por qué? Porque él no tenía eso en el corazón. Y Dios dice que se agradó de Abel y su ofrenda. O sea, no solo se agradó de Abel, de lo que había en su corazón, sino también de su ofrenda. Y no le agradó, dice Génesis, de Caín, lo que había en su corazón, ni tampoco de su ofrenda. Porque tiene que haber una coherencia entre lo que ofrendamos y lo que hay en nuestro corazón. No puede ser de repente, como contó nuestro hermano Alejandro ayer, me gustó mucho cómo el Señor hasta te pone ilustraciones. Dice que una persona que tenía a sus amigos mucha plata, era su cumpleaños. Y fue otro que era su amigo, que tenía más plata que este. Y cuando fue a su cumpleaños no le llevó nada. Y cuando le abrazó le dijo, es que tú ya tienes todo, ¿qué te podría regalar? La pregunta es, ¿qué había en el corazón de esa persona? Por su amigo. No le llevó nada. Y se justificó. Es cierto, tiene todo, ¿qué le puedo regalar? Pero ¿qué hay en el corazón? Se expresa en lo que damos. Es raro que una persona traiga algo muy especial y en su corazón no haya nada. O es muy raro que alguien no traiga nada, ni siquiera una flor, o de repente una flor recogida en el camino, no traiga nada y en su corazón haya amor. La pregunta es, ¿cómo estamos con nuestras ofrendas a Dios? ¿Cómo estamos? Porque acá habla específicamente de la ofrenda, que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Podemos hacer estudios de que no, se trata de que tú sacrifiques tu cuerpo, como dice Pablo en Efesios, sacrifica tu cuerpo vivo. No, hermanito, está hablando de la ofrenda. No está hablando que tú lleves de repente tu cuerpo al sacrificio, es cierto, pero
la consecuencia de ese sacrificio de tu cuerpo delante de Dios es tu ofrenda. Es como si tú dijeras, yo amo a mis hijos, yo me sacrifico a mis hijos, papá, dame para mi universidad, y tienes y no le das. La pregunta es, ¿amas a tus hijos? ¿Te sacrificas por ellos? Si no le das. Dice, no hay peor más que un incrédulo aquel que no da sustento a su casa. La pregunta es, ¿cómo estamos en nuestras ofrendas? ¿Damos la primicia? ¿Damos lo mejor? ¿O damos lo último y damos lo peor? Es duro. A mí me chocaba esto en los primeros años de mi fe, porque yo no quería meter la mano al bolsillo. No quería, hermanos. Hasta un pastor me dijo, que en paz descanse. Sí, Abel, es cierto, pero tienes que dar. Pucha, me dolió, porque eso significa que tengo que meter la mano al bolsillo. Y ese tiempo estábamos a las justas. Y cuando estás a las justas y metes la mano al bolsillo, se llama fe. Se llama fe. Y dice el versículo 4, que sale de un poquito del contexto, porque está hablando de Abel, Noé, diré Abel, Enoc, Noé, pero hay un versículo entre Enoc y Noé, que es el 4. Ahora entiendo a este gran profesor, que tuve la gracia de verlo ayer, gratis todavía, no había inscripción, estuvimos con nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Alejandro, los dos se sacaron libros, yo no me saqué el libro, ¿no? Estuvo también nuestro hermano Daniel el primer día, ¿no? Nuestro hermano Juanito se sacó el libro con nuestro hermano Carlos. Alejandro fue un día, no entró al sorteo porque tenía aquí los 2 días, yo fui los 2, no me saqué ni un libro. Pero doy gracias a Dios que pude ver a este profesor, porque este profesor decía, no se muevan de la página, y ahora entiendo, ahorita no nos estamos moviendo de la página, y como dicen, está fluyendo. Así es que como estamos en la página, con los que están despiertos todavía, así también decía, hay que jalar la atención. El versículo 4 dice del capítulo 11, dice, no, discúlpenme, el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, hermano. Porque cuando tú metes la mano a la bolsilla y tienes necesidad, es porque tú crees a Dios que Él tiene control de todo. Y Él es galardonador de los que creen en Él. Y eso es lo que dice el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe de Abel. Y Abel nos habla a través de su ofrenda, la primicia y lo mejor. Ahora el llamado es Caín, el otro lado. Siempre que me molestan a mí, a veces me dicen Abel, no hay Abel malo, dicen, pero no me conocen, pues. No me conocen, ¿no? Cualquiera que le dicen a ustedes, digamos, X, Juanito, no hay Juanito malo, ¿no? Juanito diría, es que no me conoce bien, no es mi esposa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la fe de Abel tiene el contraste, Caín. ¿A Caín qué le dijo Dios cuando se agachó y miró el suelo y planificó matar a su hermano? Le dijo, tú puedes hacer lo bueno, tú puedes, le dice, pero si no lo haces, tú puedes ofrendar como Abel. Tú eres llamado a ofrendar como tu hermano, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y te dominará.
tarde o temprano te dominará. Tarde o temprano tu fe retrocederá. Pero ¿qué dice el 39 de esa misma página? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y cómo nos habla. Es como una espada de doble filo. A mí me hubiera gustado que me prediquen esto cuando me dijeron, oye, a ver, pero es bueno que ofrendes, pues. Eso suena más chocante, ¿no? Pero cuando la palabra de Dios te habla, te dice que la fe es por él, oír. ¿Y oír qué? ¿La palabra del pastor? El oír la palabra de Dios. Y acá, ¿quién nos está hablando? La palabra de Dios. Ahora nos va a hablar Enoc. Miren, qué bonito nos ha hablado Abel, ¿no? Ahora nos va a hablar Enoc. Ahora no sé cómo nos hablará Noé, porque la verdad no he preparado, hermanos. Pero ¿quién no conoce a Noé? ¿Quién no sabe del arca? Yo esta mañana me animó mucho esto. ¿Quién no conoce a Noé? Pero vamos a llegar a Noé. Enoc, que lo he preparado. Estudié a Enoc, ¿no? Enoc es una persona que no murió. Es una persona que trascendió. Es una persona, yo vivo por el trabajo que tengo, veo morir mucha gente. En 25 años he visto morir mucha gente. Y la verdad, la muerte es fea. El proceso de morir no es nada agradable. Más todavía si tú amas a esa persona. Y la ves sufrir, la ves quejarse de dolor, la ves ir y venir a los hospitales, se compensa, se descompensa. Ese proceso, queridos hermanos, es doloroso y duro, y es un castigo. Pero Enoc no vivió ese proceso. La pregunta es, ¿por qué no vivió ese proceso? Lo tiene en la palabra del Señor. Leamos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, para no vivir ese tránsito a veces tan doloroso. A veces yo me pongo a pensar, cuando la veía a mi hermana con su traqueostomía, 3 meses sin poder comunicarse, lo que está viviendo nuestro hermano Víctor, echado, totalmente dependiente de otras personas, entre comillas, sin esperanza. Y me preguntaba, Dios, ¿por qué permites esto? Si de una vez tú has decidido llevártela, llévatela. Y si has decidido que se quede con nosotros, no la tengas así. Esa es la muerte. Es el proceso de la muerte. Y desde la caída de Adán, que somos mortales, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestra nueva naturaleza, seguiremos muriendo. Y seguiremos pasando por este proceso. Pero Enoc no pasó ese proceso. La pregunta es ¿por qué? Nos va a hablar Enoc. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es agradar a Dios? Es como la pregunta de Abel, ¿para ti qué es fe? Ya hemos dicho, dar mis primicias y lo mejor en mi ofrenda. Y Enoc, ¿para ti qué es fe? Pues es agradar a Dios. Pero sigo sin entender. Me voy pues al capítulo 5 de Génesis. ¿Y qué decía de Enoc? Enoc dice que a los 65 años tuvo un hijo, que se llamaba, el que vive más años, Matusalén, ¿no? Tuvo un hijo y dice después 300 años vivió de la mano de Dios. Caminó con Dios, dice 2 veces.
caminar con Dios significa ir junto a Dios. Caminar con alguien significa estar cerca, conversar, ser su amigo. Y a Dios le agradó eso. Y si nosotros vamos a Judas, en Judas dice que Enoc vio la maldad de los hombres, esos soñadores, esos mancilladores. O sea que en su sociedad de ese tiempo había bastante perversión, había bastante maldad. Pero Enoc, a pesar de su alrededor mal influyente, dice que caminó con Dios. Enoc dice que tuvo muchos hijos y muchas hijas. Seguro que tuvo que trabajar un montón, porque para tener muchas hijas, muchos hijos, pues uno tiene que, como decir, romperse el lomo. Pero a pesar de que tenía muchos hijos e hijas, caminó con Dios. A veces hay excusas, queridos hermanos. He estado muy ocupado, hermano. No he podido ir a la iglesia. No, ay, caramba, he tenido que trabajar, tengo que pagar la universidad de mis hijos. Pero Enoc caminó con Dios. Sabes, hay mucha maldad en el mundo, hay muchas interposiciones. Enoc vivió en esa sociedad, pero caminó con Dios. Hay un autor, un poeta, que no era creyente, más bien creo que era anticristiano, pero era bastante iluminado en cuanto a la poesía, en cuanto al drama, y uno de sus mejores dichos es Bertolt Brecht. Dijo, y esto me cautivó hace muchos años, dice que una persona que lucha un día es bueno, porque hay batallas que se ganan en un día. Hay batallas que se ganan en un día. Dice, una persona que lucha un día es bueno. Una persona que lucha un año es excelente. Pero una persona que lucha toda la vida son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Aquellos que caminan con Dios toda la vida. Tú los ves jovencitos en el grupo de alabanza y de ahí de repente te encuentras con la misma persona de otra iglesia, ya está como yo, ya sesentón, ¿no? Y sigue caminando con Dios. ¿Y qué es de tus amigos? No sé, se han perdido. Uno dice que abandonó la fe, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es la fe. La fe es perseverar hasta que muramos. Esa es la verdadera fe. Si Enoc viniera, esto de que si Enoc viene, Abel viene, esto me lo he copiado por si acaso, de un predicador. Alguna vez, no es mío, yo me lo he copiado, ahora estuve escuchando, ¿no? También, esto no es, escucharé algo, pero no me pareció muy bueno, por eso me aparecí en el desayuno y le dije, bueno, ya Dios hablará, le dije, no, pero escuché eso, si bajara Enoc, ya, igualito, no es propio, ¿no? La prédica sí es, pero esto de que si bajara Enoc, me lo he copiado, hermanos. Entonces, si bajara Enoc, ¿qué diría? Fácil, la fe es caminar con Dios 300 años. Pucha, eso es difícil porque yo voy a vivir yo pienso vivir 80 con la ayuda del Señor. Pero Enoc caminó 300 años y de ahí agradó a Dios y fue traspuesto. La fe es perseverar. Hasta en el sentido común humano, en este caso de este dramaturgo alemán, pues la perseverancia es imprescindible. Pero yo creo que se lo copió a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es antes que Bertolt Brecht, y Bertolt Brecht conocía muy bien la Biblia, solo que retrocedió. Como la mayoría de sabios de ese tiempo, 1800. Era raro uno que sea de la cultura occidental y no sea creyente. Pero ya en el periodo de la Ilustración, ya muchos sabios retrocedieron. Pero eso diría Enoc, es perseverar toda la
vida. La pregunta es, ¿cómo estamos perseverando? Y finalmente entramos a Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la cual su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Noé a los 500 años tuvo a Set, Cam y Jafet, si no me equivoco. A los 500 años. Y a los 500 años fue llamado por Dios para construir el arca. Y dice que el diluvio sucedió a los 600 años. O sea, 100 años estuvo construyendo el arca. Y si bien no recuerdo, el arca dice que tenía 300 codos de longitud, o sea, eran 150 metros de longitud, 25 metros o 50 codos de ancho y 15 metros de alto o 30 codos de alto. O sea, era monstruosa la construcción y tenía 3 niveles calafateados. Cuando uno se pone a pensar en esta dimensión en volumen, entraban todos los animales que metió ahí. Para construir esto en ese tiempo, con esa tecnología, le requirió 100 años. Inclusive un predicador dijo, hace años escuché, creo Adrian Rogers, dijo, seguramente en 100 años, su hijito le preguntaba, hay un señor que ahí está construyendo un arca y es gigantesca, y dice que va a haber un diluvio y vamos a morir todos, que vayamos y subamos al arca. Hijito, yo cuando era niño tu papá también me dijo lo mismo y hasta ahora el diluvio no viene. Igualito. Oye, el abuelito dice que Jesucristo va a venir y va a juzgar al mundo y el papá le dice al hijo, eso ya lo escuchaba del papá, de mi papá. Y acá estamos, hijo. ¿Y qué pasó? Cuando cumplió Noé 600 años, se cerró la puerta y vino el diluvio. Yo entiendo acá, como dice, Noé con temor preparó. ¿Saben? La fe es que tenemos que estar preparados, hermanos, para cuando venga Jesucristo. Noé diría, para ti, Noé, ¿qué es la fe? Es estar preparado. Es estar preparado para cuando Cristo venga. Porque va a llegar un momento en que la puerta se va a cerrar. Y de repente, como alguna vez un sobrino dijo, alejado porque tropezó en la fe, X sobrino, que lo quiero mucho, ¿qué dice tal persona? Le pregunto a mi hermana y me dice que está en modo ateo. ¿Modo ateo? ¿Y qué pasa si Cristo viene ahorita y lo encuentra en modo ateo? ¿Tiene que condenarlo modo ateo o no? Es lo justo. La pregunta sería, ¿en qué modo estamos? Ahora es clásico en los jóvenes, estoy en modo fiesta, ¿no? En modo estudio y ahora en modo ateo. La pregunta es, ¿estamos preparados para la venida de Cristo? ¿Cómo estamos? Quizá estamos dando preferencia a doctorados. Quizá estamos dando preferencia al trabajo y no venimos a la iglesia. No participamos de ningún ministerio. No construimos el arca. No trabajamos, así como Noé. Noé se preparaba, pero trabajando, construyendo 100 años. La pregunta es, ¿qué cosa estamos construyendo nosotros? ¿Una iglesia? ¿Una familia? ¿La fe de una familia? ¿La fe de una iglesia? ¿Estamos apuntalando? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos en un ministerio? ¿Estamos apoyando, perseverando? Eso es prepararse para la segunda venida de Cristo. No vaya a ser que nos halle durmiendo o de repente nos halle un domingo en nuestro doctorado y quizá, no sé, de repente uno piensa que su doctorado le va a salvar
o de repente le va a salvar su trabajo. Yo no sé cuál sería la situación de una persona que teniendo la oportunidad de servir en la iglesia, de asistir a los cultos dominicales, de escuchar la palabra de Dios, de celebrar a Cristo, hace otras cosas. No sé cuál será su destino. Y dice ser hermano. No sé. Eso solo puede juzgarlo Dios en el corazón del hombre. Entonces, en resumen, queridos hermanos, quiero que resumamos esta prédica y ahí viene la conclusión. Nuestra fe es como la de Abel. Damos las primicias de nuestros bienes y lo mejor, como dice la palabra, con alegría, con un corazón del cual Dios se agrada y con una ofrenda del cual Dios también se agrada. Si no es así, ten cuidado, que ahí está el pecado a la puerta y te va a dominar. Pero si tú quisieses, tú lo dominarás a él. La fe de Enoc, caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Orar, leer su palabra y participar de una congregación. Pero participar de una congregación como que tienes tu DNI. Porque hay muchas personas en Estados Unidos que están en Estados Unidos y no tienen pues su green card. Es una situación difícil. Una señora que trabaja en mi casa dice, es graciosa, ¿no? Está como 18 años con nosotros y dice, se ríe, ¿no? Cuando escucha hablar a Trump y dice, el señor Trump hasta ahora no encuentra a mis sobrinos. Así me dijo, ¿no? Yo me reí, ¿no? Carambas, qué ocurrente, ¿no? Hasta ahora el señor Trump no encuentra a mis sobrinos, dice, ¿no? Pero es una situación difícil estar así, no encuentra y no tienes la legalidad. Pero cuando uno viene a la iglesia, viene sin ser miembro y está así años sin ser miembro de una iglesia. Y no le interesa. A ver, en Estados Unidos, que te digan, te vamos a dar la green card. Uy, ahí sí hace lo que sea por una green card. Y acá, hermano, ¿por qué no te bautizas? O hermano, si eres bautizado, ¿por qué no te incorporas mañana? No es importante. Una green card sí, pero la membresía de una iglesia no. Si Cristo viene y no eres miembro de una iglesia, te va a decir, ¿dónde está tu green card? ¿Y por qué no tienes tu green card? Porque no es importante, Señor Jesucristo, pertenecer a tu iglesia. Y se cerró la puerta del arca. Quiero trepar, pero ya está cerrado, pues solo hay una ventana, pero está a 15 metros de altura. La fe de Enoc. No, la fe de Enoc. Caminar con Dios. Pertenecer a una iglesia formalmente, apoyar a los ministerios y asistir religiosamente los domingos a celebrar a Cristo y participar de los sacramentos dignamente. Eso es, caminar con Dios. Y finalmente, la fe de Noé. Acción, prepararse, estar preparado cada día.